Bienvenidos a Conclusión TV. Para tratar un poco la violencia de género y en este caso los derechos de la mujer, trajimos en este caso a dos especialistas en el tema, dos referentes políticas para hablar un poco de los derechos de la mujer, nada más y nada menos que Silvia Auzburger de parte del socialismo y María Eugenia Schmuck, sobre todo radical, ¿no es cierto? ¿Es así? Así es. Bueno, bienvenidas y muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos. Les quería preguntar más que nada, la cuestión de la violencia del género es no solamente una cuestión que se ve en la Argentina, sino también hemos visto marchas en Chile, en Brasil, en Uruguay. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y si esto es algo que antes sucedía, pero ahora quizás se está visibilizando más, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes? Sucedió siempre. La violencia sexista estaba muy naturalizada y por eso no se denunciaba. Muchas mujeres incluso desconocían que se estaba ejerciendo sobre ellas violencia. Lo novedoso en nuestro país, que es un acontecimiento que ha de algún modo mostrado al mundo a partir de los Ni Una Menos, es esto, que hoy la sociedad, a partir de hace 3 años, con la primera marcha del Ni Una Menos, se ha de algún modo hecho carne lo que significa la violencia sexista e interpela fuertemente a los 3 poderes del Estado y en sus 3 niveles en relación a políticas públicas para erradicar la violencia, ¿no? Mientras estaba buscando, que seguramente vamos a estar viendo las imágenes de las distintas marchas de las mujeres, no solamente en Chile, en Uruguay, en Argentina, sino también en Brasil, me costó muchísimo encontrar algo parecido a esto en otros lugares de la región. ¿Es que en esos lugares no ocurre o que quizás también en esta parte del Cono Sur tenemos más visible el problema? Sí, es un poco lo que decía Silvia. Me parece que hemos logrado a partir de, fundamentalmente de la puesta en agenda de muchas de las organizaciones de mujeres de todos los partidos políticos comprometidas todas con la problemática, hemos logrado poner en agenda, incluso cuando esto venía sucediendo desde hacía mucho tiempo, no solo la problemática de la violencia sexista, sino fundamentalmente esto que planteaba en último término Silvia, ¿no? Por ahí la falta del Estado de estar a la altura de las circunstancias para acompañar a la víctima desde la denuncia hasta lograr la condena del maltratador, ¿no? Del hombre, de la pareja o expareja violenta. La verdad es que en eso todavía estamos muy atrasados, pero sí, con respecto a lo que vos planteabas, de luchar por los derechos de las mujeres, me parece que algunos acontecimientos marcaron un hito en que Argentina por ahí sea pionera en las movilizaciones. Creo que el Ni Una Menos fue uno de ellos, como bien decía Silvia, y el estar debatiendo permanentemente en la agenda pública sobre la problemática. ¿Qué quiere decir? ¿Que antes no existía? No, es como decíamos recién, ¿no? Siempre existió la violencia sexista, estaba naturalizada. No había una ley que amparara a las mujeres en cuáles eran sus derechos y obviamente condenara al maltratador por violencia de género, y me parece que en eso hemos avanzado mucho. Legislativamente, la verdad que tanto en la ciudad de Rosario como a nivel nacional se ha avanzado mucho en esa materia. Sí creo que a nivel de departamentos ejecutivos, municipal, provincial y el Poder Ejecutivo Nacional, todavía falta mucho, pero mucho por hacer para implementar y poner en vigencia muchas de las legislaciones que hoy existen, y también para tener dispositivos institucionales a la altura de las circunstancias del fenómeno que hoy se ha convertido en una pandemia, ¿no? Generalmente siempre cuando se trata de violencia a la mujer, por lo general lo que suelen hacer a veces la dirigencia política es atacar la ley, generar penas más fuertes o ver de qué manera, con qué mecanismos neutralizar, pero siempre desde el punto de vista legislativo, que es obviamente también la tarea que tienen sobre todo algunos dirigentes políticos del legislativo. Pero ¿de qué otras maneras, vos hace rato comentabas los municipios, de qué otra manera se puede atacar en el territorio la violencia de género y de qué tipo existen actualmente? Nosotros cuestionamos mucho que se busquen herramientas dentro del Código Penal para sancionar la violencia sexista, porque eso siempre llega tarde, cuando la mujer ya está muerta. Y además hay otro hecho claro, que aún aunque agravemos las penas, los femicidas no se detienen, porque muchas veces vemos que el femicida mata y luego se mata, o se entrega. O sea, evidentemente la pena no impide que su acción. Lo que insistimos mucho en trabajar por una sociedad con mayor igualdad, porque el femicidio es la expresión más cruel y acabada de la violencia
violencia sexista, pero en definitiva es parte de la discriminación. Y en la base de esa pirámide está la sociedad que todos los días nosotros, varones y mujeres, discriminamos aunque no nos demos cuenta porque naturalizamos esa discriminación. Entonces el Estado tiene que trabajar fuertemente en políticas públicas para promover igualdad entre varones y mujeres. Esa es la mejor herramienta y hay muchísimas. La paridad es una de ellas para que no tengamos una sociedad que discrimina a las mujeres y por tanto erradiquemos definitivamente la violencia. ¿Dónde verías la paridad en este caso? Necesitamos paridad en los tres poderes. Nosotros la planteamos para el ámbito legislativo, para el ejecutivo y para el judicial. Hoy en relación a violencia sexista fuertemente está interpelado el Poder Judicial porque vemos fallos claramente machistas, ¿no? Y si hubiese más mujeres estamos seguras de que sería un poder con mayor sensibilidad para entender de qué se trata la violencia sexista. Bueno, sin ir más lejos, también la Corte tiene 4 hombres y solamente una sola mujer, ¿no? Otra cosa que también tenía muchísimas ganas de conversar con ustedes porque vi que había muchísimo. Vos venís también de parte de la Universidad Nacional de Rosario, sos docente allí, fuiste docente mía, aunque quizás no te acuerdes. Sí me acuerdo. Y incorporaron un tema que fue bastante polémico, que me parece importante incorporar, que es el tema del aborto. Y se recibieron muchísimas críticas con respecto, sobre todo, a una cátedra que iba a analizar un poco lo que sucede con el aborto y los derechos de reproducción y del cuerpo de la mujer. ¿Cómo se incorpora, digamos, las críticas por fuera de la universidad a la universidad con este tema y qué posición tenés? Nosotros lo vimos realmente como un logro, un avance importantísimo que la Universidad Nacional de Rosario, a través de, la verdad, de fruto del trabajo de todo un año de la Facultad de Medicina, en el cual estuvimos convocadas nosotras entre muchas otras mujeres fundamentalmente y también varones que discutimos respecto a la problemática, a distintas problemáticas y en particular a la del aborto. El año pasado y que terminó planteándose esta materia dentro del plan de estudios de medicina, que me parece fundamental, ¿no? Que los futuros médicos puedan problematizar sobre todo no solamente sobre la legislación vigente respecto al aborto no punible, sino fundamentalmente de la situación en la que muchas mujeres se encuentran, en la ausencia de protocolos en muchos lugares, en tener obviamente las medidas necesarias para proteger a la mujer, para estudiar estadísticas vinculadas a la salud y de las mujeres que todos los días decenas y decenas de mujeres están sometidas a abortos clandestinos en los cuales peligra su vida. Digo, hay tantos temas que hablar sobre el aborto en general y que, bueno, que una facultad de medicina se preocupe porque sus futuros profesionales aborden la problemática y además de una manera muy objetiva, sin ningún tipo de posicionamiento ideológico y valorativo que nosotros podemos respetar, pero desde ya no compartimos y creemos que tiene que haber una mirada laica, una mirada no por supuesto valorativa, porque todos los profesionales tienen que tener obviamente una posición tomada, pero sí de los riesgos que implica para un profesional no conocer la legislación vigente y las medidas de prevención y las posibilidades y herramientas que tiene en sus manos para poder abordar esta problemática, ¿no? ¿Existen experiencias desde la región para analizar los casos de políticas públicas referidas al aborto? Bueno, sí, por supuesto. Uruguay y México han legalizado el aborto hace muy poco tiempo. México en el 2007, Uruguay en el 2012. Y eso fue el trabajo del movimiento de mujeres fundamentalmente que lo impulsó y de muchos estudios que mostraban qué pasaba cuando el aborto es ilegal y por lo tanto la muerte es de mujeres, ¿no? Es bien claro en esos dos países donde a partir de la legalización no ha habido más muertes maternas como consecuencia de prácticas de abortos inseguros. Bien interesante. Ahora, Silvia, generalmente cuando se habla de aborto se dice, bueno, legalizar el aborto es en cualquier momento, esto va a generar que sea un dispositivo anticonceptivo. ¿Qué visión tenés con respecto a esto? No,
El único método claramente anticonceptivo importante para desarrollar es todos los dispositivos que hay, ¿no? Orales, de todo tipo, el DIU y demás, y eso es obligación del Estado. Nosotros tenemos un programa nacional de cumplimiento obligatorio desde el año 2002. En la medida que los métodos anticonceptivos estén al acceso de toda la población, está claro que no se utiliza el aborto como método anticonceptivo, porque qué persona, qué mujer va a tomar la decisión de, bueno, no me cuido y total aborto, antes de que tomar una cosa tan sencilla como cualquier método anticonceptivo que hoy está al alcance, mientras, insisto, sea de acceso gratuito. Me pongo en el traje de lo que fuera un consultor político que les diría: no toquen el tema del aborto, mucho menos cuando hay elecciones. Pero sin embargo yo veo que ustedes dos siempre están tocando los temas polémicos de los derechos humanos en torno de los derechos de la mujer, el aborto, la violencia de género. ¿Qué opinión tienen con respecto a aquellos políticos, o aquellas políticas también, que por miedo del costo político no encaran estos temas? No encaran estos temas y muchos otros tampoco, digamos. Pero bueno, uno no le gusta hablar de los demás. Yo te puedo decir, Silvia seguramente va a estar de acuerdo, que cuando uno tiene determinadas convicciones ideológicas respecto, en este caso, a la defensa de los derechos de las mujeres, no especula electoralmente con temas tan importantes que tienen que ver con preservar el derecho a elegir de las mujeres, el derecho a ser igual al hombre, el derecho a no ser maltratada, a no sufrir ningún tipo de discriminación. Me parece que son temas que trascienden la realidad política electoral de 1, 2, 3 candidatos de determinados partidos políticos. Y me parece que la falta por ahí de claridad ideológica de los partidos políticos en temas tan importantes ha hecho que en gran parte muchos de ellos hayan entrado en crisis, ¿no? Y la verdad es que la gente no sabe qué piensa el radicalismo, qué piensa el peronismo, qué piensa el socialismo. Bueno, el socialismo quizás ha sido siempre un partido más programático, pero en general los partidos tradicionales, por lo menos el que a mí me toca, tiene como libertad de opinión sobre temas fundamentales. No existe eso. Cuando uno se compromete en política, lo hace para transformar la realidad desde algún lugar y no tiene derecho a ocultar sus posicionamientos en temas tan fundamentales, porque es como mentirle a la sociedad. Entonces, uno no mide si esto tiene mayor o menor rédito político. Uno sabe que cuando uno es honesta, cuando uno trabaja por los derechos de las mujeres, lo hace aún sabiendo que muchas veces no trae a lo mejor votos. Cuando me metí con el tema de la trata, sabía que no era un tema que ni de mi competencia, pero bueno, tenía alguna convicción ideológica, y hasta el día de hoy seguimos asistiendo a víctimas. Tenemos muchísimas ordenanzas, que es lo que puedo hacer yo, y dispositivos institucionales vinculados, gracias al compromiso de muchas organizaciones y de algunos niveles del Estado en la materia. Y uno lo hace porque se compromete, no porque eso te reditúe votos. Cuando uno hace política no lo hace para ganar las próximas elecciones, lo hace para transformar la vida de la gente, y me parece que en este sentido el granito de arena que cada uno de nosotros puede aportar desde su lugar es lo que genera grandes transformaciones, como por ejemplo el Ni Una Menos, que si todas las organizaciones de mujeres que durante años y las funcionarias no hubiéramos estado firmes en la convicción de seguir peleando, el Ni Una Menos no hubiera existido, ¿no? María Eugenia decía especulación. ¿Crees que también hay mucha especulación de parte de algunos dirigentes políticos para no tratar el tema? Sí, creo que hay muchos políticos, sobre todo varones, permitime que haga esta diferencia, porque es verdad que hay un comportamiento diferencial de las mujeres políticas, y si uno repasa algunos hechos de la historia reciente de Argentina, se va a dar cuenta cómo las mujeres, aún con costo, impulsan temas que no reditúan. Pero sí, creo que es como ocurre en otros temas, en general la política se maneja con la encuesta, ¿no? Pero yo a la pregunta que vos hiciste respondería que cambien de consultor, porque las encuestas de opinión hoy muestran que hay un enorme consenso en relación a que el aborto es legal, por lo menos en las causales más importantes, como es violación, como es riesgo de vida y salud. Y hay un amplísimo consenso de la sociedad. Yo creo que quienes todavía piensan que este tema no reditúa están atrás de lo que piensa en general la sociedad. Generalmente también cuando uno
consulta a los gobiernos nacionales con respecto a este tipo de temática, siempre salen huidizos con algún tipo de discurso medio ambivalente. ¿Existe, si se quiere, algún tipo de mirada de género de parte del gobierno nacional que te indique, bueno, esto va por acá y no por acá? ¿Existen estas cosas que sí trataría el gobierno nacional y estas otras que no? ¿Hay una mirada de género del gobierno nacional? ¿Del actual? ¿Del actual? Bueno, sí, claro. Claramente ha desmantelado programas que afectan fuertemente a los derechos de las mujeres. De hecho, en el Consejo Nacional de las Mujeres, que hay un programa integral para atención de la violencia, había quitado en el mes de enero el presupuesto que se había impuesto en el Congreso, ¿no? Y un tema que está bien en agenda y donde todos se sacan foto con el ni una menos, y sin embargo le había quitado prácticamente todo su presupuesto. El programa de la ESI, de Educación Sexual Integral, fue desmantelado casi totalmente, y hoy hay problemas con el cumplimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que obliga al Estado Nacional a entregar anticoncepción gratuitas en todas las provincias para ser distribuido. Me dice Silvia, bueno, también se observa cómo baja el presupuesto. ¿Crees que también es una cuestión de presupuesto que achican por igual a todos los ministerios, o también tiene que ver con una mirada política? Tiene que ver con una mirada política, por supuesto, y con la prioridad que se le da a estos temas desde los ejecutivos. Yo lo digo siempre y lo sigo sosteniendo, yo creo que en ninguno de los niveles del Estado, y me hago cargo de lo que digo con las diferencias de partidos políticos que conducen cada uno de los niveles, hay realmente una jerarquización de la problemática, ni en términos de presupuesto, ni en términos de dispositivos institucionales dirigidos al efecto de acompañar, a asesorar a las mujeres en materia, las mujeres que son víctimas de violencia de género. A nosotros nos cuesta muchísimo que el Estado esté a la altura de las circunstancias para, desde el momento en que la mujer se decide hacer la denuncia, tener un equipo interdisciplinario, acompañarla, que puedan tener abogados que en forma gratuita las puedan asesorar en las causas penales. Esto no pasa, no existe. En la realidad no existe. Son las organizaciones de la sociedad civil o las funcionarias o las legisladoras comprometidas las que abren camino para que esos dispositivos institucionales funcionen. Si hoy una víctima de violencia va al municipio, a la provincia o a la nación a reclamar ayuda, asistencia, orientación, es re difícil, es mucho más difícil que esa mujer se quede allí y obtenga esa asistencia, que lo más fácil es que, y lo que sucede generalmente, es que vuelve a su casa y se arrepiente de hacer la denuncia y sigue siendo maltratada por su pareja o expareja, y de alguna manera desilusionada de que el Estado no ha estado a la altura de las circunstancias. Si no fuera por las organizaciones de mujeres que están en territorio, por las fundaciones, por las legisladoras, por las funcionarias públicas comprometidas, el Estado no está a la altura de las circunstancias de ese acompañamiento, ni en el municipio, ni en la provincia, ni en la nación. También quería consultarle con respecto, si se quiere, a la mirada de género actual en torno de aquellas problemáticas que afectan la sociedad. Siempre por ahí se ven muchísimos más las cuestiones más imponentes, ¿no? El femicidio, por ejemplo, pero donde también se ve de parte de las instituciones públicas o privadas, donde no hay una mirada de género en la composición del armado de una empresa o en los recursos humanos, donde se ve también la violencia de género más en las relaciones micro. Bueno, en todos los ámbitos hay discriminación. En el ámbito público se ve fuertemente cuando las mujeres no ocupan los espacios más valorados. En las empresas, que sabemos que es bajísimo el porcentaje de mujeres que conducen una empresa, y mencionábamos antes en la justicia, cómo está lleno de mujeres los estrados más bajos, los escalones más bajos de la justicia. En la medida que vamos creciendo camaristas y en la corte no hay mujeres, pero en todos los ámbitos está atravesado por la discriminación hacia las mujeres, fuertemente en la educación. Todavía tenemos una educación sexista, nuestros niños y niñas traen anécdotas de todavía se dice, bueno, es varón, es lógico que le vaya mejor en matemáticas, o hasta a niños pequeños que se dicen, bueno, no corras porque sos nena o no llores porque sos varón, y eso va moldeando fuertemente cada
cada personalidad, a cada uno de nosotros, generando estereotipos que luego se expresan en la edad adulta. Incluso también en los juguetes, ¿no? Yo por ahí me enojo siempre que veo una nenita jugando a la cocinera y siempre le digo a la mamá, hace que juegue a la empresaria o a la política, o que en vez de la casita comprarle un escritorio y que desde ahí maneje la cosa pública, o que otros tipos de juguetes, ¿no? La última que les quería hacer, ¿son optimistas con respecto a los avances, los derechos de género en esta coyuntura? Sí, digamos, cuando uno trabaja por estos temas y cuando uno hace política, en general es optimista. Piensa que a través de la unión en este caso de muchas mujeres y de muchas organizaciones, ya está comprobado que se han logrado muchísimas cosas. Generaciones anteriores a las mías, que nos han llevado por este camino, generaciones de mujeres, digo, que han, desde la ley de cupo en adelante, desde el voto femenino, te diría, y luego la ley de cupo en adelante, se han logrado muchas transformaciones, pero todavía queda mucho por hacer y por eso el camino es largo. Silvia mencionaba la paridad. Silvia es autora del proyecto que está hoy en la legislatura, con media sanción, pero que perdió ya, ¿no? Sí, perdió estado parlamentario porque debería haberse sancionado antes de que termine el año pasado, pero bueno, vamos a volver a dar la lucha por ese tema en la provincia, y también hay proyectos en la nación, y también hay muchas cosas por hacer que países muy cercanos como Chile, por ejemplo, tienen la obligación de tener paridad en el directorio de las empresas. O sea, no solamente se ha animado a avanzar en lo público, sino también ha intervenido fundamentalmente en el sector privado, que es un sector sobre el que todavía hay que actuar, y mucho, porque es uno de los sectores quizás más machistas que hoy existe en el mundo entero. Entonces digo, queda tanto por hacer que si uno es optimista y sabe que todo el aporte que podemos hacer mujeres y varones para educar a nuestros hijos en una sociedad de iguales, hará que en el futuro esta pelea sea mucho más fácil. Silvia, ¿cómo lo ves vos en esta coyuntura política? En esta coyuntura especialmente creo que vamos a avanzar. Te cuento porque si uno repasa la historia reciente, tienen un papel protagónico las mujeres. Pensá las madres de Plaza de Mayo, pensá en los 90 cuando se remataban los campos, pensá en el 2001, las piqueteras, eran ellas las que cortaban la ruta, y hoy es un momento de crisis en la política y un momento de ajuste social y económico. Entonces estoy convencida que va a haber muchas mujeres que van a ser candidatas, que van a ocupar cargos de responsabilidad, y eso nos va a ayudar a que la agenda de género esté en la agenda pública y avanzar mucho. El desafío es que esas mujeres luego perduren, porque muchas veces nos pasa que en la crisis tienen un papel bien protagónico y luego vuelven a sus lugares donde han sido socializadas o naturalizadas, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Se trató de Silvia Augsburger y María Eugenia Schmuck, socialista, una radical, la otra. Hablaron nada más y nada menos que del Ni Una Menos, también de aborto, de género, de mujer, no solamente acá en la Argentina, sino en la región. Nosotros seguramente nos volvemos a ver acá en Conclusión TV. Chau.